ayer estábamos viendo lo que significa cardiopatías valvulares, ¿no? Es importante ver esto, aunque en realidad en la práctica es muy poco lo que se puede hacer con la parte quirúrgica, pero es importante destacar que hay algunas patologías que ameritan una resolución quirúrgica que sea completa y que nos dé la visión de una vida más normal del paciente. ¿Están viendo ya las diapositivas? Soto, ¿está viendo usted? ¿O ya se ha ido? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ayer veníamos que las válvulas eran 4 del corazón, mitral, tricúspide, aórtica y válvula pulmonar, que se podían afectar en la estenosis y en lo que significaba la insuficiencia. Las dos patologías hemos visto el día de ayer. ¿Cuál era la causa más importante? La fiebre reumática que aparecía después de una faringoamigdalitis estreptocócica maltratada y que va a ir a afectar lo que significa la estructura, como vemos aquí, de las válvulas, ¿no? Y ahí vemos. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que teníamos planificado. Hay que ver, ¿no? Importante la parte clínica, el diagnóstico, siempre basándonos en un electrocardiograma y la ecocardiografía, que es la más importante, y transtorácica, que es la que se aplica a nivel de la pared del tórax, y transesofágica. Las dos, considero que la transesofágica está más relacionada con las patologías que se encuentran en la, en la cara posterior inferior de lo que significa el corazón, ¿no? Y vamos a ver que el catartarismo cardíaco nos ayuda a informar otro tipo de situaciones que sean relacionadas con las patologías valvulares. Vamos a hablar de la válvula mitral. Siempre vamos a hablar de insuficiencia, perdón, o de estenosis y de insuficiencia, y vamos a ver el tratamiento, ¿no? La válvula mitral o bicúspide, en realidad es afectada principalmente por la fiebre reumática y en mujeres, y aparece sobre todo después de los 12 años de vida. Vamos a ver cuánto mide, mejor dicho, la válvula mitral. De 4 a 6 centímetros cuadrados es su superficie, ¿no? Y vamos a hablar de estenosis. Estenosis significa una válvula menor a lo que significa 4 centímetros en lo que significa el área, y una estenosis moderada menor de 2 y grave menor de 1. Esa es la característica que tenemos de la válvula mitral, ¿no? ¿Y qué va a producir una estenosis de la válvula mitral? Pues va a producir pues una dificultad en lo que significa el paso de la aurícula derecha con un aumento de la presión en la misma. Y ahí va a comenzar ¿qué? A haber una éstasis, perdón, en lo que significa la parte del retorno venoso hacia lo que significa la aurícula derecha, y vamos a producir un remodelado pulmonar, una alteración pulmonar importante como un componente reactivo. Bueno, veamos lo que sucede en estos pacientes cuando hay un déficit en lo que significa la válvula mitral. ¿Qué va a suceder? Esta estenosis va a producir una mayor congestión a nivel pulmonar, y lo que va a desencadenar en una disnea. En la disnea vamos a encontrar un soplo que se aprecia más en el vértice del corazón. Esto es importante en la clínica. Las pruebas diagnósticas, obviamente, la radiografía de tórax, que nos va a mencionar un crecimiento de la aurícula izquierda. No sé si estaba bien, está al principio, creo que bien. Aquí está. Esta era la aurícula izquierda, por si acaso. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? ¿No ve? Va a haber una congestión pulmonar, como decíamos. Entonces va a haber una dilatación de la aurícula izquierda, y en la ecocardiografía vamos a ver el área menor a 4 centímetros, leve, de menor a 2, moderado, y menor a 1, grave, ¿no? El tratamiento, vean aquí, la estenosis, miren, es un punto. Hay que cortar para que pueda pasar. Eso se llama comisurotomía.
Pero el riesgo de la comisurotomía es de que luego se vuelva insuficiente, porque ya hemos cortado una gran cantidad de válvula y luego ya también va a suceder la insuficiencia, lo contrario. Una resolución importante en la parte cardíaca es la introducción en esta válvula, en este orificio de un balón, y se hace valvuloplastia, se insufla tal que se dilate más. Les dije al empezar este temario que las dilataciones, cuando se realizan en las estenosis, ya sea de la aorta o del corazón, tienen que tener por lo menos una satisfacción entre 6 meses a un año, porque de nada sirve estar dilatando, vamos a producir alguna lesión o algún problema si no vas a recuperar. En ese caso, es la sustitución por una válvula mitral que generalmente es ortopédica y no es de tejido que puede ser propio del paciente o de animales. Entonces, estos pacientes van a ser sustituidos con una prótesis mitral que va a coadyuvar a lo que significa retornar las presiones y el flujo de la aurícula al ventrículo derecho. ¿Qué más vamos a ver? Esta estenosis puede durar mucho tiempo y puede producir síntomas entre los 2 o 7 años o permanecer asintomático durante mucho tiempo, por más de 15 años. ¿Qué va a suceder cuando esta estenosis es importante? La aurícula izquierda va a comenzar a aumentar las presiones, a generar mayor cantidad de tejido y va a producir una fibrilación auricular con las consecuencias que ya conocemos, ¿no? Que es la disociación auriculoventricular y con una poca sincronía de lo que significa la parte cardíaca. Insuficiencia mitral. El reverso, miren qué es lo que sucede en la insuficiencia mitral. La válvula no cesa bien y al no cesar bien, ¿qué pasa? Se fluye sangre cuando se contrae el corazón en los ventrículos hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo. Mayor cantidad de contenido en la aurícula izquierda va a producir una éstasis, un flujo y un aumento, lo que significa la cantidad de sangre que va a haber en el corazón izquierdo, en la aurícula izquierda y en los pulmones. Al retornar, ya no va a tener la facilidad de hacerlo, por lo tanto, una congestión pulmonar. Para tratar de mandar más sangre, ¿qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Miren, va a aumentar en su cantidad de tejido y va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí tenemos, ¿no? Y va a sucederse como va a haber en la cantidad de sangre aquí que se va a estancar una hipertensión pulmonar secundaria. El diagnóstico disney al ejercicio, disminución de la tolerancia al ejercicio. Que vamos a tener un soplo lo sistólico igual más irradiado hacia la punta, hacia la axila, pero en la estenosis es más irradiado hacia el vértice mismo del corazón. Pruebas diagnósticas, electrocardiograma, dilatación auricular de flujo de la aurícula izquierda. Esto, como está más en la parte posterior del corazón, va a tener una mayor sensibilidad por la parte de ecocardiografía transesofágica, transtorácica o esofágicas. Al hacer esofágicas, obviamente se introduce un aparato endoscópico y va a captar pues todos los movimientos y las alteraciones que tenga pues, el corazón, principalmente en la parte posterior o inferior, como es la aurícula izquierda. Bueno, evolución natural, ¿se acuerdan? La otra podría ser asintomática hasta 15, 20 años. Bueno, aquí generalmente hay una supervivencia importante, pero también hay un compromiso grave de lo que significa la parte vital entre los 10 años, 5 y 10 años aproximadamente. Lo mejor parece es mejorar la parte de la diuresis con diuréticos para disminuir la cantidad de volumen que hay en la sangre. Y
además producir una disminución en la parte, una disminución en lo que significa en la parte de lo que significa la contractibilidad y en la eliminación de lo que significa la renina-angiotensina. Por lo tanto, va a haber pues un aumento mayor de lo que significa la desorción de líquidos y por lo tanto un malestar peor del paciente, ¿no? El quirúrgico, la separación con prótesis o bioprótesis. Vámonos a la otra válvula, importancia, la válvula aórtica, porque las otras válvulas, pese de tener una importancia fundamental, pues no es tan importante en lo que significa las alteraciones que se encuentran en el corazón, porque generalmente se relaciona con el corazón derecho. Pero vamos a ver la estenosis aórtica. Tiene 3 velos, coronario derecho e izquierdo, y en la parte anterior. Además, la estenosis aórtica se va a clasificar luego de lo que significa la valoración por ecocardiografía. Sucede fundamentalmente por calcificación, fiebre reumática y una causa idiopática. Es la estenosis, disminuir el tamaño de salida. Bueno, hablamos de la fisiopatología. Al haber una estenosis de la válvula aórtica, ¿qué va a pasar con este corazón? No va a poder mandar la sangre adecuada, o sea, lo que significa todo lo que significa el territorio vascular, pues sistémico. Va a haber una disminución en la cantidad y por lo tanto se va a presentar lo que significa la cianosis. Esto va a producir un aumento de la hipertrofia ventricular izquierda, una disminución del flujo coronario con isquemia, como les decía, y a veces con muerte celular y necrosis, lo que significaría un infarto, ¿no? Síntomas. Generalmente estos síntomas de lo que significa la estenosis aórtica se presentan después de la sexta década de vida, ¿no? ¿Y con qué se caracteriza? Si es que hay una mayor productividad del corazón, va a producirse una isquemia. La isquemia nos da la angina de pecho, nos da el síncope por esfuerzo y a la larga nos puede dar la insuficiencia cardíaca. Veíamos que las mitrales en su auscultación van más a lo que significa el vértice del corazón y obviamente tiene mejor aceptación no solo por lo que significa el realizar esto en un paciente, sino en que nos permite comparar todo lo que hacemos. Bueno, el soplo es mesosistólico, que se encuentra más en la base del corazón. Pruebas diagnósticas, siempre electrocardiogramas, rayos X, ecocardiografía y cateterismo cardíaco. Miren, aquí está el balón que insufla, es el de Fogarty. Se insufla y lo dilata, y ahí se deja este dilatador, ¿no? Eso es lo que sucedería en lo que es una probable estenosis aórtica. Entonces se insufla con esto y luego se coloca el material protésico. La sobrevida, aunque puede ser baja, pero pues se le da una mejor calidad de vida al paciente. El tratamiento más importante, la sustitución con una válvula, como estas válvulas que tienen aquí. Válvulas que no son de material de animal ni de lo que significa el humano. Es importante ver la sustitución de la válvula aórtica porque realmente repercute en muchas actividades y la prótesis no necesita inserciones o velos como se tiene distribuido en cada válvula. Bueno, vamos al otro lado, la insuficiencia aórtica, es decir, el corazón bota la sangre hacia el corazón, si bien se sigue bien en el tabique interauriculoventricular, pues aquí está estenosado y comienza a acumularse sangre y esto repercute en la cantidad de tejido que va a producir seguramente isquemia, pero esto que va a producir una disminución en el flujo de lo que significa la aurícula izquierda y va a haber una congestión pulmonar. Bueno, esas son las características. Los materiales bioprotésicos son estos, de cerdos, y estos son los materiales
protésicos o las válvulas protésicas no biológicas. Son estas bolitas que se introducen y eso les funciona pues por muchos, muchos años. Bueno, aquí hemos visto lo que significan las prótesis y vamos a ver qué es lo que significa la insuficiencia aórtica. ¿Qué va a suceder? No va a poder esperar la sangre, se va a vaciar todo hacia el ventrículo izquierdo crece, envía para lo que significa consideraciones para el tratamiento. Y vamos a ver qué pruebas diagnósticas tenemos: radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiografía Doppler y cateterismo cardíaco. En realidad, el más importante ahorita es la ecocardiografía Doppler. Un segundito, por favor, me da. Continuamos. ¿Están viendo, no? Bueno, miren, esta patología no es tan grave como la estenosis. La estenosis aórtica tiene una gravedad en pocos años. Miren, leve y moderada, una sobrevida importante, 10 años. Y grave puede variar, ¿no? De 10 a más, dependiendo qué es lo que se le hace, ¿no? Cuando es muy grave la insuficiencia, puede reducir a 2 años. Pero bueno, es más tolerable por lo que ustedes vean que lo que significan las otras patologías. Bueno, están los reemplazos valvulares que están pudiendo ver. La prótesis biológica y la otra prótesis es de metal. Entonces vamos la válvula biológica y la otra válvula protésica que se implantan en el corazón. La biológica generalmente es parte de lo que significa la estructura del corazón porcino y ahí las tenemos, ¿no? Bueno, la sustitución de la válvula aórtica, las de sustituirse por una bioprotésica o por una de material que no sea bioprotésico. Las válvulas protésicas en general son mecánicas y bioprotésicas, lo que dice con material porcino generalmente. Ahora ya no se utilizan porque producía muchas reacciones adversas al paciente, sobre todo de reacción injerto contra huésped, ¿no? O huésped contra injerto, así debería ser. Mientras que las mecánicas son más tolerables y una vida muy importante. ¿Cuánto consideramos una supervivencia importante cuando es más de 10 años? Estas válvulas protésicas en lo general duran más de 10 años en lo que significa su manejo. Obviamente he visto pacientes que han tenido evoluciones con bioprotésicas que han venido del exterior de 20, 30 años y obviamente las protésicas mecánicas que son generalmente de un material de titanio
tienen una aceptación mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que hay que considerar. Con eso terminamos lo que significa la parte de las alteraciones cardiopatías valvulares. Vamos a hablar de esto, de lo que significa las enfermedades arteriales. Y las enfermedades arteriales en realidad para mí es la parte más importante en el trabajo que realizo en lo que significa la parte de urgencias en la parte vascular. Porque las enfermedades arteriales las dividimos en agudas y crónicas. Agudas y crónicas que pueden producir alteraciones. Esta, por ejemplo, es una crónica, acumulación de lo que significa de grasa en las arterias, ¿no? Pero hay también alteraciones agudas, ¿no? Que es como, por ejemplo, estas que van a producir una necrosis, ¿no? No se está cambiando la diapositiva. ¿No se cambia? ¿En cuál han quedado? Está en gráfico. ¿En cuál? En la que dice Ah, gracias. ya, ya. Ya. A ver, estoy cambiando. Perdón, no han visto entonces. A ver, vamos a ver. Ahora ven. ¿Sí? No, doctor. ¿No se ve siempre? Se ve, Ahora se doctor. ve, doctor. Ya, está bien. Miren, esta necrosis es aguda, una enfermedad aguda. Lo que les decía, las enfermedades arteriales son importantes diagnosticar en su parte crónica, como es este acúmulo de tejido adiposo, de lípidos en las arterias, y la parte aguda, que es la que nos produce necrosis al momento del paciente. El otro nos da isquemia, isquemia, isquemia. Y es cuando, ¿qué pasa? Por ejemplo, miren, este lado hay lo que significa la parte de las arterias que pueden estar comprometidas con alguna oclusión por este nivel. Bueno, entonces ahí tenemos aguda y crónica. Veamos la parte de lo que hay que ver en las arterias. Hay las alteraciones vasculares arteriales en las extremidades periféricas, por eso se llama, tienen pues alteraciones desde lo que significa su estrechamiento, como han visto, hasta la obstrucción total y deterioro de las arterias. La incidencia obviamente aumenta con la edad, pero también aumenta con otros factores. Miren, la edad es importante, ¿no? 0,3% en los hombres y el 1%, miren cómo aumenta 3 veces, ¿no? Pero hay otros riesgos de las enfermedades arteriales oclusivas, agudas y crónicas. Primero los fumadores, hipertensión arterial, hipercoagulabilidad, fallas renales, diabetes, obesidad y obviamente antecedentes heredofamiliares, que es fundamental. Entonces eso tenemos en lo que significa la enfermedad. Bueno, ¿qué vamos a ver? La anatomía de la pared adventicia muscular y lo que significa el endotelio, ¿no? Eso es importante. Y esa pared tiene que ser laxa y no volverse dura. El endurecimiento se llama ateroesclerosis, pérdida de la elasticidad de las arterias medianas y grandes. ¿Qué vamos a ver? Las ateroscleróticas, tenemos otra característica, que es la acumulación de lípido que se encuentra en la pared. Entonces, la aterosclerosis es el endurecimiento con fibrosis y la arteriosclerosis es la ocupación por lípido, ¿no? En lo que significa las paredes de las arterias. Vamos a ver la enfermedad arterial periférica, con dolor agudo crónico, como han dicho, claudicación y dolor en reposo. Eso es importante. El dolor agudo es en la enfermedad aguda y el dolor crónico generalmente es en la enfermedad obstructiva progresiva. Claudicación, ¿qué es claudicación? Es lo que uno no puede seguir haciendo en la realidad, sobre todo en la parte de la deambulación. Y finalmente, dolor en reposo. A la exploración física vamos a ver edema, úlceras y heridas, ausencia del piel seca y brillante, lo que se ha llamado la
copa de champán y en algunos casos también palidez. Bueno, esta sería una característica pues, de un estrechamiento crónico, ¿no? Para esto hay que hacer diferentes tipos de maniobras y de lo que significa la exploración física. Bueno, hasta ahí quedamos en lo general. Quiero decirles, enfermedades agudas y crónicas producen la oclusión. Las agudas producen estas necrosis, como han visto, y las crónicas, estas son las agudas, y las crónicas producen este acúmulo con una isquemia progresiva de la extremidad afectada o de la arteria afectada. Bueno, les he dado también los antecedentes, ¿no? Y qué son los factores predisponentes a tener aparte de la edad y aparte de la edad, ¿no? Bueno, con eso mañana vamos a ver la exploración física. Muchas gracias y estamos en enfermedades arteriales. Esperemos terminar hasta donde dice nuestro temario según lo que significa el departamento y su rol que tenemos de actividades y que tenemos para hacer la producción este parcial y que es el parcial donde entra mi materia, ¿no? Definitivamente en una buena cantidad. Muchísimas gracias, buenas noches. Mañana continuamos con